Soy el profesor Humberto Leceta, estimados maestristas en Planificación Estratégica de Desarrollo. Por segunda vez, la escuela me ha confiado el curso Organización del Territorio y Desarrollo Sustentable, que, como ustedes comprenderán, es una materia hoy en día capital en el planeamiento estratégico regional y nacional, como en la propia gestión. Sus objetivos son desarrollar capacidades en ustedes para el adecuado análisis del territorio a través de la aplicación de métodos, técnicas, la propia concepción del análisis diagnóstico territorial. Asimismo, fortalecer sus capacidades para dirigir, impulsar y participar en el ordenamiento territorial hoy y mañana, con criterios más racionales de los que se está manejando, con claridad y no con densidad y con confusión. Sus capacidades para proteger la naturaleza y el bienestar humano, que son hoy día motivo de conflicto y de controversia en nuestro país y en nuestra región y en nuestras localidades, aplicando ustedes esos conocimientos que espero estén a la altura de una maestría como la que han confiado, para que el ordenamiento territorial sostenible sea posible en sus conocimientos y en el lugar donde lo puedan aplicar. También como objetivo tercero sería desarrollar un marco conceptual y práctico sobre el ordenamiento territorial y finalmente profundizar en el estudio y conocimiento de los problemas básicos del territorio peruano y en especial en los que ustedes están ubicados, ya en Huamanga, ya en Puno, ya en Madre de Dios, ya en Arequipa, en Ica, en La Libertad, en Piura, en San Martín, en Amazonas, etcétera, que les permita asumir una actitud correctiva y creadora en el diseño de estrategias para el ordenamiento territorial. Las unidades son cuatro, como cuatro son las unidades, las semanas que tenemos en esta programación del curso. Esta semana empezaremos con la organización del territorio en el actual proceso de descentralización y regionalización, para luego la próxima semana adentrarnos ya en los conceptos, la metodología y las técnicas del ordenamiento territorial. En la tercera y penúltima semana veremos casos del ordenamiento urbano, en el ordenamiento rural y en el ordenamiento especial, las cuencas, las zonas costeras marinas. Y finalmente, la última unidad, nos reservamos a ver la gestión territorial vinculada con el ambiente, para aplicar todo aquello que se extiende por desarrollo sustentable o sostenible hoy en día. La primera unidad tiene que ver con varios asuntos, un poco extenso quizás, pero tenemos que hacerlo. La primera unidad es aquella pues, que vamos a desarrollar sobre la organización del territorio dentro del proceso actual de descentralización, dentro de estos procesos que ha sido definido hace 10 años, la descentralización y la regionalización. Entonces nos lleva a definiciones previas que le vamos a hacer ahora, el territorio, el centralismo pasado y centralización también pasada, el actual proceso de descentralización con sus principios, etcétera, el asunto del gobierno unitario y descentralizado para comprender mejor cómo se debe gestionar la organización del territorio y el desarrollo sustentable que hoy genera más de un conflicto. Las competencias específicas a los gobiernos descentralizados y las funciones en lo relativo a la organización del territorio y en relación al desarrollo sustentable. ¿Cómo es la gestión regional y local en estas materias? En otras no vamos a entrar porque ese es otro curso. El concepto de territorio, las regiones concebidas por la reforma constitucional y la ley de bases, etcétera, la conformación actual de regiones y lo que viene, la legislación sobre el ordenamiento territorial, y vamos a culminar con unas reflexiones sobre las rutas que nos concede hoy día este plan bicentenario de largo plazo al 2021. Empezamos con el asunto previo a la definición, antes de tomarlo en la próxima unidad relativa a la concepción, los métodos y técnicas del ordenamiento territorial. Adelantándonos entonces para tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego irlo cotejando con el devenir de los temas y conceptos que vamos a ir desarrollando. La organización del territorio es un conjunto de lineamientos
técnicos y normativos que están orientados a la adecuación de las circunscripciones territoriales, a la dinámica de los procesos políticos, económicos y sociales. O sea, acá hay un binomio, lineamientos que estén adecuados a la dinámica de los procesos. Las sociedades, las economías regionales, etcétera, se mueven constantemente, tienen dinámicas, y estas dinámicas son en el orden económico, productivo, político, institucional, social y físico, ambiental. Entonces, las normas son el resultado de esa adecuación. Se hacen adecuadamente, se compatibilizan, eso es lo que hay que ver hoy en día. Aparentemente tenemos una confusión y una duplicidad de normas, y entonces la organización territorial resulta siendo adverso a un ideal de organización territorial nacional y territorial. El enfoque territorial es otro concepto previo que también lo vamos a retomar con más desarrollo la próxima unidad, o sea, la próxima semana. El enfoque territorial es aquella visión territorial que se nutre de diversas experiencias, entre ellas la tradición europea de los años 60 y 70, o quizás antes, del acondicionamiento territorial, o la versión norteamericana del planning regional, el planning en base a las cuencas. Hoy en día puedo exhibir a ustedes un documento sobre esta visión territorial que acaba de ser publicada por el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeación Estratégica, y cuya autora es una distinguida arquitecta muy enterada y con experiencia, como dice acá, en las consultorías y en el mismo andar de la planificación. Este documento de la arquitecta Luisa Galarza, que está publicado por CEPLAN, se denomina Visión de futuro del desarrollo territorial, de manera que yo les pido a ustedes que puedan lograr comprarlo, adquirirlo o solicitarlo al CEPLAN, porque es un trabajo que nos va a servir en la práctica y que refleja eso, experiencias de una profesional que ha trajinado del Ministerio de Vivienda, del Instituto de Planificación y hoy día en las consultorías. Ordenamiento territorial, otro concepto muy vinculado al primero, es aquel proceso político, porque no puede ser solamente jurídico, administrativo, ni técnico, es un proceso político y a la vez técnico, para una ocupación ordenada y, por otro lado, un uso sostenible del territorio que oriente la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, las actividades económicas, sociales y desarrollo físico, espacial, sobre la base de la zonificación ecológica, económica. Pero no solamente esta. Otro más. El ordenamiento territorial tiene como objeto, básicamente, corregir problemas territoriales, y los hay, de todo tipo, viales, urbanos, de cuencas, de manejo de litoral, etc. Entonces, corregir problemas territoriales y a la vez orientar la ocupación y utilización del territorio de acuerdo con una capacidad. Eso es lo que hay que mirar de aquí a los próximos años, los próximos 10 años, o quizás los próximos 5, pero con responsabilidad, porque de lo contrario vamos a estar pisando los callos, como se dice metafóricamente hablando. Entonces, el ordenamiento general procura eso, y por supuesto, muchas veces genera conflicto de intereses. ¿Hay una política de ordenamiento territorial? Sí. ¿Qué cosa es la política de ordenamiento? La política de ordenamiento territorial requiere definir y delimitar ámbitos espaciales, como el de las futuras regiones, como las reglas de compatibilización y coherencia que hoy viene formulándose en la opinión pública, ya en el Parlamento, a través de la comisión correspondiente, como ya también en la sociedad civil. Hay plataformas, ONGs, ¿no?, DESCO, etcétera, que vienen proponiendo unas nuevas normas que reflejen esta política de ordenamiento, en la cual define y delimite ámbitos espaciales, ¿no?, que resuelva cuestiones de importancia, múltiples criterios para abordar la división espacial, naturales, económicos, funcionales. Eso es un problema bien serio, desde lo micro, lo meso y lo macro. Y entonces yo creo que este curso puede servir a ustedes, maestristas, a
coadyuvar a la definición y delimitación de ámbitos, a problemas importantes para abordar la división espacial, naturales, etc. La política aproxima, ¿no?, a la planificación y la ordenación de las zonas marinos costeras, a las zonas de cuencas hidrográficas, a las zonas de comunidades nativas, etcétera, que generan y se generan problemas, y las tenemos en más de una ocasión. La política y el ordenamiento territorial, ¿no?, tiene que respetar el principio de la homogeneidad natural o económica, el principio de la planificación. Hoy en día, por ejemplo, me parece mentira, la planificación está sustraída al ordenamiento. Antaño, cuando teníamos el Instituto de Planificación, se hacía el ordenamiento a partir de la planificación regional, y la planificación regional concatenada con la planificación nacional. Hoy en día hay un desvío, hay una desarticulación que llama la atención, y que ojalá la política, la nueva política de ordenamiento territorial, que se vaya consensando y se materialice una norma positiva, enfrente a este principio, el principio que la planificación orienta la ordenación del territorio y no esté desorientada sin este marco, ¿no? Bueno, las políticas están más o menos decantadas, hay que darle coherencia, contemporaneidad, etc. Una de ellas es el Acuerdo Nacional que se firmó hace 10 años, y la 19ª Política de Estado, ¿no?, precisamente enfatiza el desarrollo sostenible y la gestión ambiental, que sería otra medida de la política. En este se dice que promoverá el ordenamiento territorial, el manejo de las cuencas y bosques y zonas marinas costeras. Miren, el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas y zonas marinas costeras, así como la recuperación de ambientes degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio. La política ambiental, que está fijada hace poco, hace 3 años, por el Decreto Supremo 012, por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y en este decreto se establece que el ordenamiento territorial debe impulsar, ¿no?, ese ordenamiento como base de los planes de desarrollo concertados y el desarrollo de fronteras en la gestión de cuencas hidrográficas y, otra vez, la zona marina costera. O sea, no todo puede ir bajo un solo esquema. Hay varias maneras de enfrentar este ordenamiento. Una de ellas es las cuencas hidrográficas, otra es la zona marina costera, y hay otras especiales, las urbanas y las rurales, etcétera, que vamos a ver en el transcurso de las unidades de este curso. Pues bien, en el 2010 salió una resolución ministerial que también debe considerarse como una base de esas políticas. La resolución ministerial 026 del Ministerio del Ambiente, que establece que hay que implementar este verbo inglés, que a veces lo aceptamos, a veces, implementar el ordenamiento territorial y la gestión integral de la zona marina costera y la gestión integral de las cuencas hidrográficas. O sea, hay dos ya maneras especiales de enfrentar este ordenamiento que resulta crucial. Muy bien, esto lo vamos a ver con mayor detalle, la política, la definición que hemos antecedido, la próxima semana, cuando ya abramos los textos, los libros, la teoría, los métodos y las técnicas que se ha usado antaño y se usa hoy día sobre la ordenación del territorio. De manera que lo anterior es un adelanto para tener adelante. Entonces, otro segundo punto, otra primera definición, otro requisito sine qua non de este curso, es un poco ordenarnos los conceptos sobre el territorio nacional. Y en primer lugar, y esto está en un documento oficial del año 2004, me parece, en el CND, Planificación Nacional de Inversiones, está allí el documento, y ahí más o menos nos sirve de parámetro para el cual nos podemos conversar académicamente y profesionalmente.
El territorio nacional es una compleja fragmentación física del territorio. Ahí hay que perder. Y, por otro lado, tiene una alta diversidad ecológica. En este sino complejo, los Andes, la cordillera de los Andes, determina esta fragmentación. La cordillera, por lo pronunciado de sus pendientes y su posición perpendicular a los vientos alisios, crea y creará una enorme diversidad de climas, pisos ecológicos y formaciones morfológicas, y que lo podemos probar a cada momento. La zona de naturaleza contrastante que hay entre nosotros, uno sube rápidamente de Callao a Ate, y de Ate a Matucana, y Matucana a Chilca, y de Chilca a Ticlo, y vuelves y tú estás contrastando a pocos kilómetros un sinnúmero de contrastes de la naturaleza que determinan el potencial de intercambio económico entre producciones complementarias, ventajas que han sido utilizadas por el hombre peruano a lo largo de la historia. La morfología andina configura rutas naturales de comunicación. Es así que una configuración longitudinal, por ejemplo la del Marañón por un lado y la de Ucayali por el otro lado, ¿no? Dan un sentido norte-sur o sur-norte, ¿no? A esta vía natural. Y luego, pues el Amazonas, ¿no? Por decir, o hacia abajo por el Urubamba, etc. Es en general más fluido, con menos obstáculos que el transporte transversal, en el sentido este-oeste. Históricamente, el hombre peruano ha asumido el reto, como diría Toynbee, ha asumido el reto utilizando a su favor esta compleja geografía, y la ocupación humana del territorio ha sido determinada en gran parte por la morfología física. No hay un determinismo, como diría Ratzel, ¿no? Un geógrafo del siglo XIX, pero más para una reflexión, la cordillera en nosotros sí significa un reto en términos de Toynbee y una respuesta de las diversas civilizaciones prehispánicas y hasta ahora, que lo vamos a ver posteriormente. El territorio nacional tiene 3 accidentes geográficos naturales que facilitan las comunicaciones. Al norte, por Cuya, que es 2.300 metros, o sea, por Piura y por Chiclayo, ¿no? Se va y aparece esta abra tan baja y que nos permite integrar la costa con el Valle del Marañón y las regiones del Mayo, en el Guayaga, etcétera, etcétera. En el centro tenemos el nudo de Pasco, que es la confluencia de cordilleras oriental, occidental y central, y genera cuencas para abajo, para Huánuco, para el norte, o para el sur, para el Mantaro, ¿no? Ha permitido comunicar Lima con el Valle del Mantaro, con la región minera de Pasco, con la selva central del Posuso, de Oxapampa, con el Valle del Alto Guayaga, ¿no? Siguiéndose a Huánuco, Tingo María, con el puerto fluvial de Pucallpa, facilitando la construcción de carreteras y el ferrocarril. En el sur, la altiplanicie del Collao ha permitido integrar Arequipa con el altiplano ganadero, con el lago Titicaca y Bolivia, con Cusco, con la selva de Madre Dios, con Brasil, etc. Ahí está la muestra una muestra cartográfica de nuestro territorio nacional. Y ahí está la población. Las cuencas hidrográficas históricamente han sido factor importante en la delimitación territorial de las naciones, en especial en aquellas en las cuales el manejo y la distribución de las aguas tiene un alto valor económico, como el caso del Perú, valor que es determinado por sus usos e impactos. Esto es vital, comprender las cuencas. La cuenca hidrográfica se ha adaptado como unidad de planeamiento territorial en muchos países. Por ejemplo, en el Valle del Tennessee, ¿no? Donde está la unión del Missouri con el Mississippi, que son más de 5.000 kilómetros, es un ejemplo. Nosotros, la cuenca del Marañón, la cuenca del Ucayali, la cuenca amazónica, etc. Pues debe ser una de las unidades, uno de los criterios, no los mayores, pero no los únicos. Las cuencas se definen por la cordillera de los Andes, ¿no? La cuenca del Santa, la cuenca del Chirapiura, etc.
la cual determina el flujo de los aguas superficiales, con abundancia en la vertiente oriental y escasez en la vertiente, salvo Santa. ¿No? Salvo, todo el resto tiene que represarse para tener la magia de las irrigaciones. La evolución geológica de los Andes, con sus pliegues que hemos visto sucesivos en la dirección norte-sur o sur-norte, ha configurado profundas y extensas cuencas que dan origen a grandes ríos, la mayoría de los cuales confluyen al oriente, al Amazonas, y finalmente al Océano Atlántico, y que está ubicado a 5.000 kilómetros de la frontera Perú-Brasil, en el Mismi, un Picacho, el Mismi en Arequipa. La evolución geográfica, entre otros ríos, cabe destacar el Marañón, la Serpiente de Oro, así señalados por Ciro Alegría, nuestro novelista clásico, el Ucayali, que es el otro brazo, el Huallaga, que va a confluir luego al Marañón, y el Madre de Dios, que luego va al Madeira, en Brasil, remontando hacia el interior, el Mayo, el Mantaro, el Apurima, el Pampas en Ayacucho, Huancavelica, y el Urubamba en Cusco. Ahí tienen, en esta matriz, las cuencas, ¿no?, que lo pueden ustedes apreciar con más detenimiento. Ahí está el territorio nacional por densidades, etc. ¿Hay una articulación del territorio? Sí. Estas unidades geográficas de las cuencas conforman un conjunto de células territoriales con identidad propia y una relativa individualidad, las cuales deberían articularse mediante un sistema integrado de vías de comunicación. Y en eso estamos, a través de los IRSA, norte, centro y sur, respectivamente. Se propone un esquema de que vendría a ser una estructura articulada. Este es el tema de la organización del territorio a nivel macro, que hay que pensarlo, repensarlo, y sobre la cual deberá aparecer la región política administrativa a futuro. No la región actual de departamentos, sino las regiones donde haya esa homogeneidad entre departamentos, provincias y distritos. De forma cartesiana, donde se cruzan las vías norte-sur con oeste-oeste, oeste-oeste, que es lo que corresponde a un país físicamente definido. Eso hay que procurar, hay que definir. Esto ojalá que pudiéramos lograrlo. Este es un pensamiento estratégico de la organización del territorio y lo organizamos a futuro macro. Ahí está lo que se propone, o se proponía hace poco, ha pasado 7 años o 6 años quizás. Ahí está, eso lo propuso el Consejo Nacional de Integración a través del Plan Nacional de Inversiones y el Plan de Regionalización. Ahí está, hay que removerlo. ¿Cuánto de válido es? Me parece que va, como se dice, en la línea correcta. Bueno, en el territorio nacional, en esas cuencas hay recursos naturales y hay un medio ambiente. Y ahí otra vez hay que el hombre intervenir otra vez sobre estos recursos naturales. Porque la enorme biodiversidad del país ha contribuido y sigue contribuyendo con el mundo desde épocas muy antiguas, con especies autóctonas, etcétera, etcétera, como la yuca, la papa. Los recursos vivos o la biodiversidad que hoy tiene el país son de gran potencialidad y no hay que malbaratearlo, no hay que enajenarlo, hay que tratarlo con criterios de sostenibilidad, de racionalidad, etcétera. Entonces, ahí está otra vez la herramienta que es la organización del territorio. Y su aprovechamiento y uso sostenible serían un acierto para el desarrollo y competitividad del país. No obstante, el potencial de biodiversidad que tenemos, hemos excluido esta potencialidad para el desarrollo nacional. Y durante muchos siglos se ha ocasionado destrucción de los recursos naturales y se sigue destruyendo. Y un grave deterioro del ambiente. Por eso, no es que haya una hostilidad de los medioambientalistas, es una campana a la cual hay que adherirnos, ¿no? Cuidando la biodiversidad, cuidando y aplicando criterios racionales para la explotación. Tampoco uno cree que hay que anquilosarnos, quedarnos tradicionalmente en la era pues paleolítica. No, estamos en el siglo XXI y hay que usar las tecnologías, la razón de la medida de las cosas, etcétera, para aplicarlo coherentemente. Pero para eso hay que estudiar bien los recursos y aplicarlos en los diagnósticos de la organización del territorio, que lo vamos a ver en próximas clases. Ahí está esta matriz, ¿no?, del territorio por recursos naturales y el medio ambiente. Y los objetivos estratégicos que habría que ver si hoy en día son válidos para el mañana.
y de ese modo aplicarlo al plan bicentenario, que es un plan para mí vigente. Muchas gracias. Soy el profesor Humberto Leceta, estimados maestristas en Planificación Estratégica de Desarrollo. Por segunda vez, la escuela me ha confiado el curso Organización del Territorio y Desarrollo Sustentable, que, como ustedes comprenderán, es una materia hoy en día capital en el planeamiento estratégico regional y nacional, como en la propia gestión. Sus objetivos son desarrollar capacidades en ustedes para el adecuado análisis del territorio a través de la aplicación de métodos, técnicas, bueno, la propia concepción del análisis diagnóstico territorial. Asimismo, fortalecer sus capacidades para dirigir, impulsar y participar en el ordenamiento territorial hoy y mañana, con criterios más racionales de los que se está manejando, con claridad y no con densidad y con confusión. Sus capacidades para proteger la naturaleza y el bienestar humano, que son hoy día motivo de conflicto y de controversia en nuestro país y en nuestra región y en nuestras localidades, aplicando ustedes esos conocimientos que espero estén a la altura de un ordenamiento rural y en el ordenamiento especial, las cuencas, las zonas costeras, marinas, y finalmente la última unidad nos reservamos a ver la gestión territorial vinculada con el ambiente, para aplicar todo aquello que se extiende por desarrollo sustentable o sostenible hoy en día. La primera unidad tiene que ver con varios asuntos, un poco extenso quizás, pero tenemos que hacerlo. La primera unidad es aquella pues, que vamos a desarrollar sobre la organización del territorio dentro del proceso actual, una actitud correctiva y creadora en el diseño de estrategias para el ordenamiento territorial. Las unidades son 4, como 4 son las unidades, las semanas que tenemos en esta programación del curso. Esta semana empezaremos con la organización del territorio en el actual proceso de descentralización y regionalización, para luego la próxima semana adentrarnos ya en los conceptos, la metodología y las técnicas del ordenamiento territorial. En la tercera y penúltima semana veremos casos del ordenamiento urbano en una maestría como lo que han confiado, para que el ordenamiento territorial sostenible sea posible en sus conocimientos y en el lugar donde lo puedan aplicar. También como objetivo tercero sería desarrollar un marco conceptual y práctico sobre el ordenamiento territorial. Y finalmente profundizar en el estudio y conocimiento de los problemas básicos del territorio peruano y en especial en los que ustedes están ubicados, ya en Huamanga, ya en Puno, ya en Madre de Dios, ya en Arequipa, en Ica, en La Libertad, en Piura, en San Martín, en Amazonas, etcétera, que les permita asumir